Mi amigazo, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Luis Alfredo Ramos Ortega. Luis Alfredo, muchas gracias por tu tiempo. Oye, ¿cómo recuerdas tú ese día de las explosiones del 22 de abril? No, no, pues sí estuvo muy feo. Yo perdí a mi niño, a mi esposa, a mi cuñada, mi sobrino, mi suegra y mi cuñada. No, pues pues cada 22 se recuerda algo. Pues me siento así triste, pues, solo. Me siento un vacío, pues, porque aparte de que se murió mi esposa, se murió mi bebé y uno que venía estaba embarazada, pues. ¿Qué estabas haciendo tú ese día, en ese momento? Nosotros acabamos de llegar de luna de miel. Yo me casé el 10 de abril y llegué aquí el 21 de abril en la noche. Y al día siguiente fue cuando explotó, pues. Yo iba, pues ella se fue con su mamá aquí a la vuelta y yo iba rumbo a mi trabajo. Y fue cuando oí la explosión, pues ya cuando, pasando 20 de noviembre, fue cuando oí la explosión y no sé, estuvo muchos amigos, pues amigos, señoras, todo estuvo muy feo. Cuando pasó la explosión, ¿qué fue lo que hiciste tú? Me imagino que pues buscaste a la familia, ¿qué pasó? Sí, pues me regresé y empecé a buscarlos y mi hermano estaba buscándolos y pues ahí nos aferramos pues a buscarlos, ahí los hallé hasta otro día. Todos, mi cuñada, mi niño, el niño de mi hermano, e incluso su hija también, pero ella sí alcanzó a sobrevivir. Pero los míos sí estaban como prensados pues de tanta tierra pues que les cayó. Sí, sí los encontraste entonces. Sí, sí los encontré. Con vida. No, ya sin vida. No, los que encontré hasta otro día, y ya sin vida, pues a todos, a mi suegra, mi cuñada, mi niño, mi esposa y no más. Mi sobrino estaba hasta la otra cuadra. O sea, cuando encontraste a uno de ellos, estaba toda la familia ahí. Sí, es que iban a ir a mandado y se juntaron para irse y pues ahí los agarró pues, a todos juntos. Pues, muy lamentable. Eh, Digo, gracias a Dios que pues tú estás aquí comentando esto, que pues es lamentable también. Eh, Me imagino que esas escenas, porque nos comentaban también tus vecinos, pues que fueron muy impactantes porque a algunos de ellos les tocó ver cuerpos, incluso a otro que levantaban partes de un cuerpo. Me imagino que pues también a ti te ha de haber tocado algo así de impactante. Sí, pues mitades de cuerpos, señoras que gritaban, ayúdame, ayúdame, quítame la piedra, y no, era un piedro, no, o sea, casi la mitad de la losa de la calle, y pues pues no podías, pues no podía la piedra, pues y ya entre muchos, ya se juntaban todos y levantaban la piedra y pues, nomás estaba la mitad del cuerpo, y ya pues moría al instante, pues, y muchos así sacamos, muchos tuvimos. Un amigo de aquí también a la vuelta, eh, su, a media cuadra estaba su cuerpo de la cintura para arriba y acá en la esquina estaba sus piernas. Eso estuvo muy feo. Tengo un sobrino también que cayó hasta el tercer piso, como nuestra casa era de 3 pisos. Él estaba jugando en medio de la calle y cayó hasta el tercer piso. Cayó él. Y él De vive abajo todavía. hacia arriba. Sí. Y él todavía vive pues ahí. Qué bueno que vive. Sí, así es. Oye, también algunos vecinos nos comentaban de pues que a partir de ese hecho, de repente algunos de ellos han pues observado, sentido cosas sobrenaturales en sus hogares. ¿A ti te ha tocado ver o presenciar, sentir algo raro? Pues aquí vino esta Laurita, aquí a la casa de usted. Y pues sí se vio que andaban ahí jugando los niños y todo. Pero nomás eso.
Y y aquí en esta parte, toda esta parte de aquí de la Virgen, todo se veía, haz de cuenta, tomabas una foto y se veían puras estrellitas, puras estrellitas. En la noche eso es lo que se ve, pues tomas una foto en la noche y se ven puras estrellitas. Como que si el cielo estuviera aquí abajo. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Carlos Javier Ramos Ortega. Carlos, muchas gracias. ¿Cómo recuerdas el 22 de abril del 92? No, pues una experiencia muy amarga. Cuando eran las 8:30 de la mañana, salí a trabajar. Aquí estaba, yo vivía en la de Gante y Francisco Silva Romero. Y a las 8:30 salimos a trabajar, mi señora y yo. Y aquí, a media cuadra de mi casa, yendo en la moto, vimos que salió una lumbre en la alcantarilla. Y me regresé y le dije, oye, esa lumbre que... Dice, no, no hay problema, estamos destapando alcantarillas para que se volatice el olor y mantén las ventanas abiertas. Y ya me fui a trabajar y alrededor como a las 9:30, 10, algo así, vine a entregar unos boletos aquí a Urrea, con el señor Urrea. Y ya me metí a su oficina y entrando a su oficina oí un golpe, un hueco. Y en eso se oyó, dicen, tronó el sector de aquí de Gabino Barreda y Gante. Y en eso pues, me sorprendí, le aventé los boletos al señor Urrea y me vine para acá. Y sí, ya cuando llegué aquí a la esquina, aventé la moto como pude y ya venía mi papá caminando. Le dije, ¿qué pasó, papá? Y dice, ya saqué a los niños. Y yo ya hablé por teléfono con mi esposa, ya ¿sabes qué? No los encontré, ya los encontraron. Ya me dijeron, sacamos a los niños, güey, a tu cuñada y a la niña. Al niño no lo hallamos. Y el niño tenía 1 año, 4 meses. Y me regresé como pude entre los escombros. Y yo creo que lo estaba pisando porque duré como 1 o 2 horas. Y escarbando entre ladrillo y ladrillo. Hasta que no me paré o sea, te quedabas loquito en ese momento y hasta que no me paré en pura esquina y ya me puse a cuadrar la casa como era y sí, estaba en una carriola queriendo subir, pero su cuerpo ya estaba prensado con una barda, una viga, o sea, ya todo moretes en la espalda. Y ya lo único que hizo fue respirar profundo y me alcanzó a dar un pestañazo cuando ya Gibran, en eso llegó su mamá. Y se lo dio en sus brazos. Y ahí me quedé tranquilo esperando a ver qué pasaba. Pues te quedas ido. Claro. Y como a la media hora llegó mi suegra y me dijo, ¿sabes qué? Tu niño ya se te fue, no aguantó la presión. Y en ese momento se vuelve uno loco, pues, porque vienes queriendo ayudar a los demás. Aquí sacamos ya después me vine a ayudar. Y sacamos a mi cuñada, a la esposa de mi hermano embarazada, a su suegra, a su cuñada y a la hermana de la suegra, pero las encontramos 4 o 5 metros abajo de la tierra, momificados, ya con las uñas desenterradas, las quijadas destrabadas, el niño con medio cráneo desbaratado. O sea, fue una cosa muy impresionante, muy dolorosa. ¿Cuánto tiempo después de la explosión encontraron los cuerpos así? ¿Cuántas horas después? Fue en la mañana, los encontramos como a las 7 u 8 de la noche. No, pues fue una cosa horrible, viejo. Sí, me imagino. Oiga, y nos comentaban algunos de sus vecinos que les tocaron presenciar hechos impactantes de que veían partes de cuerpos, algunos veían cabezas. ¿A usted le tocó, me imagino, alguna imagen impactante también? Sí, aquí enfrente salió un bombero que quiso despegar una varilla, una alcantarilla, y le voló la cabeza con medio cráneo, voló el cuerpo y la cabeza. Y al momento cuando quitamos la varilla de la puerta con la cabeza, mi compañero agarró patadas el cuerpo. O sea, tan así que quedas cuerdo que agarrabas a patadas al cuerpo, van dándole patadas y ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos avisaste? Y hace que no lo agarramos y, oye, güey, está muerto, ya no tiene cabeza. Pues sí, pero no nos avisó, o sea, en ese momento querías
pues desquitarse con el que sea y pues hasta esa lo que era, llegamos a golpear al sin cabeza. Después un niño que su papá oyeron el tronido y aquí en la vuelta salió, estaban desayunando y se asomó el niño por el patio y le cayó una alcantarilla, ¡tran! No le quebró medio cuerpo. Entonces ya nada más el señor nos avisó para pues bajar el cuerpo porque no se animaba el señor. Entonces lo que fuimos fue despegar el cuerpo del patio para juntarlo con el otro, pues. Pero sí fue cosas impactantes así. O sea, juntaron las mitades de los cuerpos. Sí, mitad del cuerpo y otra mitad y una tabla o algo y entregarlo al Señor porque andábamos cuidando y haciendo y ayudando, pues. Pero sí fueron cosas pues impresionantes, impactantes. Sí, definitivo que sí. ¿Qué estaba, bueno, su familia estaba, o sea, estaba aquí toda la familia o estaba cada quien en su trabajo? Como la casa de mis padres está, creo que unos 25 metros de la esquina, entonces nada más rebanó de 15 a 20 metros de cada esquina. Entonces en la casa de mis padres nada más se agrietaron y ellos fueron los que me ayudaron a sacar a la niña, a mi cuñada, mi otra cuñada, mis dos cuñadas. Una de ellas salió con mi niña y la otra brincó como avestruz a la otra casa. Salió corriendo. Y ya no supimos de ella hasta los 2, 3 días. Yo no quería regresar aquí porque pensaba que le iba a pasar algo. Pero sí fue horrible, viejo. Me imagino, por todo lo que hemos escuchado, que que fue muy devastador. ¿Usted cree que fue negligencia de...? Sí, porque 15 años atrás, después de la explosión, antes de la explosión, hicieron un colector aquí y desde entonces ya nosotros sacábamos petróleo y gasolina, todo revuelto para bañar unos combustibles de la viruta y eso que se usaban antes, los combustibles de viruta con gasolina. Y nos metíamos al colector a sacar esa nata para bañar los combustibles. Hicimos buena venta y todo, pero era desde entonces escapaba. Entonces duró 15 años internado, o sea, estancándose la gasolina. Después de 15 años fue cuando ya no aguantó. Fue cuando abrieron el colector del tren ligero. Entonces ahí fue cuando ya de plano no resistió, me imagino, la presión del gas o todo esto. Así fue. Decían que la calle tenía una grieta muy profunda hacia adentro. ¿Sí fue así o bueno, no sé cómo quedó la calle hacia adentro? Después de la explosión quedó otra vez de 10, 15 metros así hacia abajo con hueco. La hora que cuando lo estaban haciendo, entraban los camiones grandísimos a volver a rellenar, a poner mallas, todos. Pues era un monstruo de piedras que también volaron, camiones que volaron aquí en la calzada, arriba de la azotea del Sidral, un camión que llegó con 80 personas que iba ahí por 20 de noviembre, quedó enterrada con 80 gentes, creo. Llegó Gortari y las taparon, eso sí me tocó. Taparon el camión, se quedó callado, le pusieron una máquina arriba, le hicieron ovaciones a ese presidente que no vale nada y ya se fue el presidente y ya que una vez que se fue, sacaron el camión, pero ya con cuerpos agonizantes, ya nomás fueron al crematorio, pues a tirarlo a la fosa común pero sí se oían ruidos abajo y entre los gritos y todo, pues no hicieron tanto escándalo, pero sí me tocó sacar ese camión, ver ese camión y oír. Pues sí. Otra de las escenas impactantes de cuerpos. Cuerpos volando, cuerpos arriba de las camionetas, señores que iban con aquí enseguida un señor que venía a las tortillas, quedó enterrado y así sentadito con sus tortillas calientitas en la mano, o sea, como si estuviera dormido, o sea, pues se lo tragó, a mi cuñada y a mi niño, mi sobrinito. Ellos iban cruzando media calle, iban a ir al mercado y también a ellos se los tragó
y luego después los enterró, y a otras personas, las que iban a medias, las aventó hacia 5 o 7 metros arriba, cerró la tierra y cayeron ellas encima. Unas se salvaron, pero quedaron con secuelas, pues. Sí, claro. Mi niña fue una de ellas, salió el sillón, voló el sillón, cayeron mi niña y mi cuñada, y cayó el sillón hacia abajo, o sea, volteado, y fue un hueco que se hizo. Fue como mi papá alcanzó a rescatar a mi hija. Aquí se oyen ruidos de niña, aquí se oyen ruidos que lloran, y ya la fueron rescatando, la sacaron. Pero ya cuando quise sacar al niño, no, pues ya no lo alcancé, porque ya tenía la barda, el techo, vigas, como no sé, un metro de tierra encima del lomo. O sea, fue impresionante. Y ya fuimos y me lo entregaron ahí en el CODE. Ya en el CODE las 4 canchas de básquetbol, muertito tras muertito, uno tras otro, uno. Todo lo que es las ¿cómo le llaman? La pista o las... El óvalo o Sí, todo lo que es la canasta de la cancha, ok. la cancha de básquet, 4 canchas de básquet llena de muertitos. Y entre ellos mi hijo era el único que tenía una bolsa en el estómago de hielo. Era el único de miles de muertos, era el único que tenía bolsita de hielo en el estómago, no sé por qué. Pero yo lo levanté, me puse a platicar con él, o sea, como si estuviera vivo. Ya lo llevamos al funeral, lo saqué de la cajita, me puse a platicar, platicamos mucho. Incluso ahí hubo quien cambió de muertos. Estaban velando a la tía y resulta que era otra señora que no era el cuerpo, y me tocó cambiar a 2 cuerpos que eran por el rostro, por cicatrices se conocían, pero estaban velándolos en diferentes partes también. Eso también me tocó equivocadamente, exacto. Oiga, pues sí, definitivamente muy lamentable que, pues bueno, recuerdos que van a quedar toda la vida, ¿no? Sí. Por ahí nos comentaba otro de sus vecinos, no sé si a lo mejor también le ha pasado algo a usted. Uno de los vecinos comentaba, es que a raíz de eso yo, por ejemplo, siento cosas raras en mi casa o veo sombras o algunas presencias o algo así. Digo, no sé si a lo mejor también parte de eso también usted lo haya vivido o no. Pues a raíz de eso ya, por ejemplo, Laura, que en paz descanse, me hizo una regresión con mi hijo. Está en extranormal, no encuentro ese pero está en extranormal. Me hizo una regresión aquí en la sala. Estaba todo cerrado y las cortinas se movían. Y ya me dice, despídete de él. Y dice, los tienes en la espalda y despídete de él. Ya cuando me despedí de él, ya nada más se movió la cortina. Y fue como un pequeño airecillo y una sombrita leve, pero sí sentí ese movimiento. Y se han visto aquí en la esquina, se ven sombras o que pasan. O pasa, por ejemplo, la policía y dice, están en la esquina 2, 3 muchachos, llegan a la esquina y no hay nadie. Pero ya para nosotros es normal. Ya pasas, te hablan o ves una silueta o algo, y lo ves normal, pues ya te acostumbras a ese movimiento, a esos. Y sí, así es. O sea, sí se mueven algunas cosas o que vas y ves a alguna persona parada o alguna así en estas calles y no es nadie. Y la gente que no conoce siente escalofrío, le da miedo. Pero como nosotros ya estamos acostumbrados a eso, o sea, lo vemos normal, no nos asustes y adelante, pero sí han pasado. O sea, sí es una realidad que pasa eso en esta calle o en esta colonia. Sí, en estas cuadras, sí. Y han dicho que se aparecen o que ven en la esquina y les hablan, llegan a la esquina y no hay nadie. En la escuelita se aparecen varias gente que va pasando o que están en la esquina y llegas a la esquina y no hay nadie. Muy raro también. Pones veladoras y las chispitas, hace una oración y truenan, como que todavía andan, y más en el 22 de abril, que todavía es su día, se escuchan los tronidos de las velitas, como que andan algunas ánimas todavía buscando un descanso. Sí, un descanso, alguien que las encuentre. Sí. Bueno, pues no le quitamos más su tiempo para que siga arreglando la moto y muchísimas gracias ahí por su amabilidad, atención y paciencia. ¿Verdad? Bueno, pues está muy bien. Buenas tardes, estamos aquí con nuestro amigo Carlos Humberto Gómez Herrera. Carlos Humberto, muchas gracias por el tiempo.
¿Cómo recuerda usted esas explosiones del 22 de abril? Mira, yo trabajaba en Nicolás Bravo y Tuberosa. Antes en la mera esquina había una tienda de pilas Rayovac. Y ahí trabajaba yo. Y yo me acuerdo que ese día, ya tenía días que decían que olía a gas y que se estaba escapando el gas y puros de esos. Pero pues a la gente le vale. De hecho, cuando yo iba a trabajar, pues yo bajaba por la de Nicolás Bravo y pusieron, cuando te ponen los del gobierno o la policía que, como cuando matan a alguien, ya ves que ponen el de clausurado, había en todo ese lado, había, toda la calle tenía, y la gente, pues la gente misma que vive ahí, pues lo quitaba, como diciendo, aquí no, o no nos vamos, o es mentira, o puro de eso. Pero el chiste es que los quitaron. Y ese día, no me acuerdo si eran 9 de la mañana, 10 de la mañana, no me acuerdo a qué hora fue, y de repente se oyó ¡pum! Y luego tembló tantito. Entonces yo dije, ay, chirero, ¿qué pasó? Y me dice la secretaria, ha de haber sido la explosión de lo del gas. Dije, sí, cierto, ha de haber sido lo del gas. En ese nos fuimos, pues, de mitoteros a la esquina a ver qué pasaba. Volteamos hacia la calle de Azucena y venía así como un polvo blanco caminando hacia con nosotros, y se me hizo feo, así como venía, y dije, chirrión, y ya, pues me fui a chismear a la siguiente cuadra, y sí me sorprendí porque pues todo lo que era la calle y los carros que estaban estacionados estaban así pegados en las mismas casas, pegados, no, yo no veía ni la gente que saliera ni nada todavía. Y ya me regresé y a decirle a mis compañeros, no, pues se ve muy feo y por acá y por acá. Y había el almacenista que se llamaba Don Tomás, que paz descanse, dice, no, creo que también llegó hasta mi casa, yo vivo en la de 20 de noviembre, voy para allá, y se fue. Y al ratito ya nos hablaron que iba a seguir explotando y que nos saliéramos, y pues ya cerraron. Y yo me vine caminando para ir a la casa de Don Tomás, pero pues yo ya no pude, llegué a Nicolás Bravo, y cuando ya a Nicolás Bravo, a Azucena, me fui caminando por debajo de la calle a tratar de seguir, y la siguiente, la calle ya esta que era Gante y 20 de noviembre, que era donde vivía, todo esto ya estaba muy feo, o sea, eran... sí veías a la gente con las manos así rascando la tierra, gritando que su gente, que había mucha gente ahí enterrada. Aquí en la otra cuadra hay muchas letras de la gente que falleció. A mí en lo personal se me hacen muy poquitos, porque hay casas, muchas casas que pues era muy temprano, la gente estaba dormida y lo más seguro ni despertaron, y a lo mejor toda la familia ahí quedó. Hay muchos terrenos todavía que se ven solos. Yo no sé si ya los hayan reclamado o otra gente ya los haya tomado, porque hubo mucha gente que sí vivió y lucró con tierras y todo eso, pero bueno, no me consta, ¿verdad? Pero sí se ve. Oye, escuché alguna vez, te voy a hablar de tú porque te ves chavo todavía. Oye, perdón, Jessy, ¿estás bien o sí? Ok. Si quieres acercarte de repente o algo, adelante. Escuché alguna vez una persona que vivía por aquí también, pero hace mucho, que derivado a partir de ese hecho, que en su casa empezaba a ver como, bueno, ya que se pudo todo restaurar un poquito más, que en su casa veía sombras escuchaban. Ajá. ¿Te ha pasado o has visto algo similar? Mira, yo sí soy de esos de los que siente, mira y ve, pero callo. Antes, aquí a 3 puertas hay una casa. Bueno, en ese entonces no había casa, era un terreno. Y antes de que lo hicieran terreno, la vecina de al lado hizo una fiesta. No había luces y puso velas. Y yo me acuerdo que era noche, pues eran como las 12:30 o 1 de la mañana, cuando nosotros veníamos llegando, y cuando yo volteé a mirar, sí me tocó ver pues las velas, la gente que era poquita la que quedaba en la fiesta, y con las velas, y se veían un montón de gente hacia alrededor de las velas. Dije, ay, esos son muertos, esos no son gente de aquí, vámonos. Y me vine y me metí, o sea, y sí se me quedó muy grabada esa imagen de ahí. Dicen que aquí no murió nadie, pero pues de todos modos la luz llama a la luz. Dicen que en las noches se oye. Yo veo a mis hijos que llegan muy noche y no se escucha nada en estas calles. Pero sí, esa vez sí me quedé impactado por lo que yo había mirado. Entonces sí creo que mucha gente vea, escuche.
En las escuelas se oye, muchas dicen, ay, es que oí algo, ay, es que se movió aquí en la de En la Yala, escuelas. en las escuelas. Entonces, pues lógico por todo lo que vio, pues toda la calle. Ujú, Entonces claro. sí creo que haya. ¿Te tocó ver alguna escena fea de gente sin alguna parte del cuerpo? A mí me tocó ver la ambulancia, así excavaba y iba una cabeza y va hacia la camioneta y así estuvieron. Entonces, eran muchas cosas, partes de cuerpo, lo que hubiera. Ellos no se detenían a ver si la gente estaba viva, ellos lo que querían era tratar de sacar a lo mejor a lo que hubiera ahí, pero las partes que había así las agarraban como si nada. Eso sí me tocó ver. No, pues, muy Y todavía, impactante. inclusive, en mucha gente que habla de esa camioneta que traía muchas partes de cuerpos y todo eso. Se rumora que un camión había quedado enterrado y que lo habían enterrado, que había quedado sepultado y que nomás lo taparon con la gente que estaba ahí. Yo eso no creo. Ok, pero sí eso del camión partes del con las cuerpo. partes del cuerpo, sí. Híjole, qué impactante. Sí. Bueno, pues Y de hecho, pues toda la gente iba asustada. Yo me fui hasta el hotel Carlton, agarré el teléfono de ahí, y de ahí le hablé yo a mi mamá, porque después todas las líneas se saturaron y ya no había. Y le dije, yo vivía para Jardines de la Paz. Entonces me dice, voy a tomar un camión para allá. Y me acuerdo que los camiones pasaban, es gratis, súbanse. Y la gente iba seria, pero iban todos así, como choqueados. choqueados de tan impactante, porque sí fue muy feo. Todas las fotos que ves en la historia, había un almanaque mundial, no sé si lo llegaste a un librito que se llama Almanaque Mundial, y siempre que ponían las fotos del 22 de abril, todas son muy impactantes, de todo lo que se mira. Entonces sí que se ve uno de la luz colgado porque lo rebotó el poste del temblor, pues ya estaba caído, sí, eso fue cerquitas. Entonces, hay muchas cosas así. Estamos aquí en la calle de Gante y aquí tenemos dos murales que son de los emblemáticos de este suceso del 22 de abril. Miren, de este lado tenemos una frase que dice 22 de abril de 1992, no se olvida. Aquí hecho por Artec. Y bueno, pues aquí está este mural que efectivamente no se olvida. Fue uno de los hechos más trágicos de nuestro estado. Y aquí, frente a este mural, tenemos otro que precisamente, aquí miren, estamos checando la fecha, 22 de abril. Y bueno, aquí ya está el simbolismo, pues exactamente me imagino que ha de ser alguien pues de las personas afectadas. Por ahí decían algunos vecinos que hubo un camión. Hay dos historias que hemos escuchado, que nos han narrado. Una de un camión que salió disparado a causa de las explosiones y otro que quedó, o a lo mejor es el mismo, que quedó enterrado. Aquí, bajo este asfalto que vemos, que todavía está enterrado ese camión, aquí está precisamente pues una representación de ese camión con las almas que se quedaron pues atrapadas ahí adentro. Estamos viendo acá uno de los murales también más representativos. Por acá está el gas precisamente, los explosivos y bueno, pues un hecho muy trágico. Aquí están estos murales que lo representan. Amigos de MX Voices, estamos aquí en la calle de Gante, estamos aquí recordando este trágico hecho que sucedió el 22 de abril de 1992 aquí en Guadalajara, algo devastador para sus pobladores, con los cuales vamos a hablar ahorita. Chéquense, estamos aquí en este espacio donde hay un mural atrás de mí, si quieres cámara, chécalo. Hay nombres de personas que, bueno, fallecieron en este trágico hecho. Por aquí hay una columna. Por aquí está la Virgencita con el 22 de abril y por acá hay más nombres todavía de las personas que desgraciadamente pues fallecieron. Comentan los vecinos que esto fue tan grave, ahora sí que hubo tanta pérdida que estos nombres que están aquí atrás son de algunas personas que se registraron, pero que probablemente sean el doble. Hay vecinos que dicen que esto es solamente un poquito de las muchas vidas que se perdieron en ese trágico 22 de abril de 1992. Vamos a platicar con los vecinos para que pues mejor ellos nos digan sus testimonios, sus vivencias. Estás aquí en MX Voices. Señora Beatriz, ¿verdad? Así soy. Señora Beatriz, muchas gracias. Oiga, recuérdenos
Díganos cómo vivió usted ese momento de las explosiones, cómo lo recuerda usted. Pues obvio muy triste, tristes recuerdos muy marcados en los cuales en esa ocasión perdimos a mi nieta, que es la niña que está ahí en esa foto, que se llamaba María de Lourdes Fernández Rivera. Iba a cumplir 4 años y quedó en las explosiones enterrada junto con su tía y 2 hijos de su tía. La pérdida fue por completo de 4 personas. Y pues obvio, muy triste, mi casa fue pérdida total, en la cual mi esposo vino con apoyo a sacarnos de aquí, que quedamos pues de momento sin poder salir, hasta que vino el auxilio de mi hermano y mi esposo a ayudarnos a salir. A mi hija, mi nieta, que en ese tiempo tenía 8 meses, que quedó enterrada aquí. Y mi hija la traía abrazada y las 2 quedaron enterradas en esta parte. Más aparte, pues la otra nieta, que desgraciadamente ya no tuvo la misma suerte, que la agarró en la calle junto con la tía y 2 hijos de la tía. Y la cual la encontraron a otro día, que metieron la maquinaria a 8 metros de profundidad. Al meter la maquinaria, sacaron un pedazo del vestido de la tía y es de esa manera que se dieron cuenta que ellos estaban ahí. Y de esa manera los encontraron. Pues tristemente fue pérdida pues total, tanto de ellos como de nuestra casa. Y pues tristemente, tristes recuerdos de los cuales pues mucha gente en su tiempo, en ese momento, el gobierno empezó a dar muchos alimentos, comidas y todo. Y los que de veras estuvimos en las explosiones, que sufrimos el momento, que lo vivimos, hambre hubiera uno querido tener para comerse todo lo que el gobierno estuvo dando. Es de la manera del cual son mis recuerdos de estos momentos tan tristes e inolvidables que desgraciadamente nos tocó y nos pasó. La mamá de la niña que murió, que la anduvo buscando en el CODE, en donde quiera que le decían que fuera, que había cuerpos, que fuera a identificar a ver si la veía. Ahí a ella sí le tocó ver y nos comentaba ella que cada vez que iba a ver si veía a su hija, ya no eran los mismos cuerpos, eran otros que ya no eran los mismos, pues, donde ella regresaba y buscaba, y pues esos son sus recuerdos de ella. Tristemente ella pues no tuvo ningún apoyo del gobierno porque pues usted sabe, muchas de las veces primero señor don dinero. Entonces la suegra de ella en su tiempo, que ya ahora ya esa señora ya está fallecida, en su tiempo en paz descanse, intervino a ella de la manera para que le dieran la casa que le tocó a ella, siendo que esa casa le correspondía a mi hija por ser la esposa y la mamá de la niña que se perdió. Claro. La señora, a ella le tomaron más interés y más importancia porque ella es la mamá de las 4 personas que se murieron. Pero mi hija, ¿en qué papel, en qué lugar la dejaron? En ninguno. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? ¿La agarró aquí la explosión aquí en su casa? Sí, aquí nos agarró, fue un miércoles, estaba una comadre de visita aquí y la vecina del otro lado conmigo aquí, y aquí nos agarró todas. Mi hija Erika acababa de llegar del mercado con Gaby, que en ese tiempo le comento que tenía 8 meses de nacida. Y pues nada más en lo que le dio uno el biberón y la acomodamos, ahí la estaba acomodando ella en su carriola para dormirla con su bibi y fue cuando explotó.
Por eso es que ellas quedaron juntas, porque ella todavía la agarraron con la niña así. Entonces al tiempo de que nosotros entre los escombros, yo quise mover escombros porque él gritando dónde estaba, al tiempo vi un marco como este que teníamos, pero estaba de este lado en aquellos tiempos. Y me dijo, no mamá, no le jales que está haciendo llorar a la niña. Y la niña se salvó, y las dos, porque fue superficial lo que ellas quedaron enterradas. Y la niña estaba boca abajo aquí en la parte del hombro, del brazo. Y ahí es como de esa manera ella se salvó. Igualmente que ella, pues mi hija no fue pues profundo lo que ellas quedaron enterradas. Pero sí fue pues inolvidable, ¿verdad? Una cosa muy triste. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Gómez Partida. A tus órdenes. Muchísimas gracias, Guadalupe. ¿Cómo recuerda usted ese trágico día del 22 de abril? Pues ya muchos vecinos te lo habrán comentado que fue como un día de locos, que desde días antes nos estaba dando un olor incómodo. Estuvimos llamando pues en ese tiempo, la policía, los bomberos, y nadie nos supo decir que no. De hecho nos decían, métanse, no pasa nada, vamos a revisar. Y solo veíamos que por las alcantarillas salían unos vapores altísimos como de 2-3 metros o más, como vapores blancos así, que se nos hacía bien inusual, pero decía no pasa nada, nosotros tenemos todo bajo control. Y bueno, así pasamos la noche, la madrugada, que pues recuerdo que no podemos casi ni dormir por el dolor de cabeza. Y pues a las 10:05 por ahí, si no mal recuerdo, del 22 de abril del 92, pues explotó. Te voy a hablar de tú porque pues, todavía estás joven. ¿Estabas durmiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo tú en el momento exacto de la explosión? Mira, ese día es cumpleaños de mi hermano Sergio, entonces estamos preparando para hacer un convivio, ¿no?, familiar. Y yo estaba en la cocina, estaba lavando los pollos para el mole y esperábamos visita, ¿no? Iban a venir pues los tíos, hermanos de mi mamá, etcétera, mis hermanos casados. Pero estaba esa inquietud, esa incomodidad de que algo había en el ambiente, ¿no? Y pues nos sorprendió la explosión, así de fácil. ¿Sufriste alguna, ya sea tú o alguno de tus familiares, tanto alguna pérdida como alguna fractura, algo? No, de hecho, fíjate, toda esta acera, porque yo vivía aquí mismo, toda esta acera quedó en pie. Sí, se fracturaron las casas. De hecho, yo estaba en la cocina, como te digo, y el techo se levantó, yo vi el cielo y volvió a caer así, pero como medio chueco. Pero toda la acera de enfrente esa sí se cayó. O sea, era una nube de tierra y todo esto estaba hasta abajo, ¿no? Como si hubiera sido bombardeado. Y toda esta acera quedó en pie. Tuvimos suerte o creemos que el colector estaba más cargado hacia allá. Pero acá no se nos cayó nada. O sea, sí quedaron de daño total las casas, las tuvieron que derrumbar después. Pero quedaron, pudimos salir por la puerta, o sea, no nos pasó nada. El trauma y todo, ¿no? Pero... Sí. Vecinos tuyos nos han narrado que a algunos de ellos les tocó ver escenas muy impactantes, ya sea de que veían cuerpos o partes de cuerpo. ¿Te tocó ver alguna escena impactante? Fíjate que no, porque yo salí hacia el multifamiliar porque ya había unos amigos, unos niños, amigos de la infancia con sus hijos que iban a ir de paseo y yo los escuché que andaban correteando por el andador. Entonces cuando yo salí fui a buscarlos a ellos, entonces yo no volteé para acá. Fui hacia el multi, vi que estaban todos bien y ya que volví fue cuando vi la destrucción acá que pues no lo podía creer, ¿no? Pero no vi nada, de hecho al inicio no se oían ni voces porque yo creo que todo el mundo estaba sepultado y oías los cables, ¿no? Que estaban con energía y los como del gas y así. Pero al principio no se oía nada. Y hasta el rato fue cuando empezaron los gritos y todo eso, ¿no? Pero yo no vi nada, no vi sangre, no vi nada, porque volví a casa, saqué a mi mamá y a mi hermana que estaban allí y nos fuimos hacia allá por Matías Romero para buscar un escape,
pero no volteé para acá, o sea, era huir, ¿no? Aquí en el mural de aquí al ladito hay un camión como representado, un camión como volando. ¿Tú sabes o has escuchado tú te sabes la historia de ese camión? Sí, de hecho se sacaron de unas fotos que se tomaron de aquí de la otra cuadra, en la escuela Bela Ayala, la barda era más bajita. Y en la acera de enfrente había un muchacho que vendía elotes. Tenía varios empleados que iba y distribuía por varias esquinas. Y el camioncito cayó dentro. No sé si es esa la imagen o si está ahí un camión también arriba de un árbol. Eso fue creo que acá en Quinta Velarde. Pero aquí hay un camioncito que sí cayó dentro de la escuela. O sea, bueno, por suerte no había clases, no era miércoles de Pascua. Pero igual hubiera estado bien trágico si hubiera sido día de clases, ¿no? Comentaba otra de tus vecinas que se rumora que hay un camión sepultado aquí abajo. No sé si, bueno, nos comentaban que escarbaban y que había un camión, pero que ese camión ya no lo sacaron ni siquiera los cuerpos y que volvieron a repavimentar y que el camión está ahí abajo. ¿Tú escuchaste eso? O? Honestamente no creo, porque simplemente ¿dónde están las personas que reclaman esos desaparecidos? Además, pues nosotros en cuanto explota y bueno, huimos esa noche, nos fuimos a dormir fuera de aquí, pero luego volvimos y pues yo fui parte de un movimiento, pues el más aguerrido, no sé si luego lo investigan por ahí, era el MCD 22 de abril, Movimiento Civil de Damnificados. Okay. Y estábamos acampando aquí, o sea, teníamos nuestro campamento en Matías Romero y en el multifamiliar en el patio. Y pues aquí, yo nunca me quedé a dormir aquí, pero estaban mis hermanos, los vecinos hicimos aquí un campamento. Entonces no nos tocó ver nada de eso. De hecho, por aquí no pasaban autobuses. Entonces no. Va a haber muchas novelas que surjan, ¿no? Y no dudo que haya por ahí en alguna zona, pero en esta cuadra pues era nuestro dominio, la verdad. O sea, sí. Aquí estaba nuestra sede del movimiento, entonces no creo. En este movimiento que tú comentas que participabas, me imagino que era pues para rescatar cuerpos. No, de hecho fue como, primero sí, fue pues hacer el recuento, hacer un censo, todo eso. Primero lo organizamos los vecinos, ya luego pues entró el gobierno y ya hizo de las suyas. Pero nosotros empezamos organizando un censo, como cuadra por cuadra, pero el movimiento que te digo era más bien, pues como político, porque tenemos que pelear contra el gobierno para reclamar que se indemnizara correctamente. Teníamos gente que nos apoyaba, que venían externos de la UDG, del ITESO, de varias universidades. Había psicólogos que daban terapia a las personas, o sea, como fue el movimiento que más, aunque suene redundante, más se movió, llegaba mucha gente de apoyo a estar aquí con nosotros. Esto, por ahí se dice, fue negligencia, otros dicen, pues fue un simple accidente. ¿Tú qué opinas? Pues obviamente que tantos litros de gasolina fue negligencia, ¿no? Yo siento que quien lo tiró, quienes lo hicieron, también eso, yo por eso quería hablar con ustedes, digo, qué bueno que los jóvenes quieran saber la verdad, porque nosotros seguimos esperándola. No puede ser que tantos litros, no sé, no recuerdo cuánto era, de gasolina, o diésel, lo que haya sido, o sea, fue un accidente seguramente, pero ¿por qué un accidente? Ya hasta ahora sabemos del huachicol y todo aquello, pero no ha salido un responsable. O sea, la versión oficial fue aquella del agujerito, que un hoyito que se metió el líquido ahí, atinó justo a otro hoyo que estaba del CIAPA. Eso suena inverosímil totalmente y pues nunca lo hemos creído. Entonces, si hay culpables, hay responsables. Obviamente yo siento que quien tiró la gasolina y no sabía la magnitud del problema, pero se estaban robando un montón de litros y hubo muchísimas muertes, entonces deben deslindar, debe haber responsables y deben pagar, ¿no? Y no hablo de lo económico, sí. Debe haber gente tras las rejas que yo siento que todavía están por allí, trabajando en Pemex o alguien debe estar por ahí que sabe la verdad. No sé, yo de verdad esperaba que el PG encontrara o formara alguna comisión de la verdad y sigo esperándolo. A ver si lo hace Claudia o no sé, pero debe haber alguien, varias personas deben saber la verdad. Esperemos que esa verdad
pronto pueda pues irse trabajando para dar con esa verdad, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Sobre lo que dijiste que si vi sangre o eso, en ese momento no, pero cuando después nos desalojaron de la Plaza de Armas, el 1 de junio, en la madrugada, después supimos que fueron de la DSP, no sé ahora cómo se llama, le decían los piporros, donde fueron a esconder, hubo secuestrados, o sea, después los soltaron en la carretera Chapala, pero a todas las personas que estábamos ahí de alguna u otra manera nos agredieron. A mí solo me tocó verbalmente, que fue horrible porque pues traía el trauma de la explosión. Sí. Pero mi hermano Sergio, el que cumpleaños el 22 de abril, sí lo agarraron a tubazos, porque con los tubos de las casitas de campaña soltaron golpes, ¿no? Había familias, había niños, había una mujer embarazada que vive aquí a la vuelta, de hecho, mi amiga Lolis. Entonces, son hechos que se quedan así y que les dan carpetazo o rompen la carpeta o no sé. Pero obviamente decían que había sido una orden del gobernador, que nos fueran a levantar de ahí porque estábamos en un plantón en la Plaza de Armas. Entonces, En ese momento estaba cosido. era... Ay, el grandote que tiene canas aquí. Rivera Cebes. Rivera Cebes. Es el que quedó después de Cosío. Bueno, pues sería prácticamente todo. Muchísimas gracias ahí por tu tiempo, por tu paciencia. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rosaura. Señora Rosaura, ¿cómo recuerda usted el 22 de abril? Pues triste, pero pues yo no vivía aquí. Llegué a visitar a mi mamá. Yo tenía 2 hijos y estaba embarazada de 8 meses de mi hija. Y al momento en que explotó, se nos cayó la casa encima y yo me quedé doblada cubriendo mi panza. Quedé totalmente enterrada. Pero pues ya entre mis hermanos y más gente nos empezaron a sacar. Y ya, pues mi hija nació al mes que tenía que nacer, hasta mayo. No, nomás pues salí descalabrada y golpeada y todo, pero mi mamá, en paz descanse ya, ella sí se fracturó una pierna, hermanas también quedaron enterradas, mi hijo mayor también quedó enterrado y fue muy fuerte, fue muy duro, pero ya cuando me sacaron, ver la calle que estaba todo destruido, porque no sabíamos qué era, no sabíamos qué había pasado ni nada, nomás pues ya supimos que había explotado todo y quedamos ahí. Oiga, ¿usted quedó, dice, totalmente enterrada? Sí. ¿Y cuánto tiempo quedó totalmente enterrada? ¿Segundos, minutos? Minutos, porque pues la verdad no perdí la noción del tiempo, no perdí la conciencia, perdí la noción del tiempo porque nunca me desmayé, nunca nada. Y yo estaba junto a la estufa porque íbamos a desayunar, eran 10:30 de la mañana más o menos. Y no me quedé enterrada, pero estaba oyendo el del gas. Entonces dije, Dios mío, tú sabrás. Y ya, así nos esperamos hasta que nos sacaron y todo, pero sí fue muy duro. Y muy desesperante ese momento, me imagino. Pues mira, yo no sé qué, yo estaba tranquila, sí estaba pensando en mis hijos, en que estuvieran bien y todo, pero Dios sabe cómo nos pone las cosas y en el momento en que nos pone. Claro. Oiga, vecinos de usted nos han comentado que a algunos les tocaba ver escenas muy impactantes, muy fuertes sobre cuerpos que veían, etcétera. ¿A usted le tocó una escena, algo impactante? No, yo no vi nada de eso, porque cuando a mí me sacaron, me llevaron aquí a donde está la escuela y ya de ahí me llevaron en un carro particular, me llevaron a la clínica 89. Entonces, de esas escenas no me tocó ver. Sí supe de todo eso. Incluso aquí donde arreglan televisiones murió la señora, murió la mamá y 2 hijos, creo, o algo así. O sea, sí estuvo muy feo. Pero a mí no me tocó ver nada de eso. Qué bueno. Oiga, también nos comentaban algunos vecinos
que a partir de ese hecho, ya que se pudo como restaurar un poquito más el asunto, que algunos han como presenciado cosas paranormales en sus casas o que ven sombras o que escuchan. ¿A usted ha tenido alguna experiencia de ese tipo? Pues no, porque no creo en eso ni estoy al pendiente de que si se oyen ruidos, si hay un olor o eso, cosas que pasan. Pero no, a mí no me ha tocado nada así, paranormal. Antes de que sucediera la explosión y de que usted quedara enterrada, ¿qué estaba haciendo usted? Yo pues yo vivía en la colonia Artesanos y llegué a visitar a mi mamá ese día. Y estábamos como ahorita aquí en la puerta platicando, ya nos metimos a desayunar y fue cuando explotó y ya. Pero sí, y todo normal porque pasaban carros y yo llegué en el camión, llegué bien y todo. Nos comentaban también sus vecinos que algunos ya percibían algún tipo de olor, etcétera. ¿Usted qué era lo que se percibía? O sea, como para que ustedes estuvieran alerta o alertaran a las autoridades, ¿qué percibían, qué veían ustedes? No sé. Yo, como te digo, pues yo no vivía aquí, pero mi familia, mi mamá, mis hermanos, sí se daban cuenta de que olía a gasolina, olía a todo eso. Incluso andaban los bomberos y andaba Protección Civil y un hermano mío, que era el que vivía aquí precisamente, les dijo a los bomberos que si decían a la gente que se salieran, porque sí había riesgo, sí se sentía el riesgo. Y no, dijeron que no porque todo estaba controlado. Incluso al tipo de López Rivas de los bomberos, que después hasta le dieron galardón y la fregada. Pero él fue uno de los que no le importó, porque yo lo escuché en un noticiario con Edgardo Levi Gallardo, antes de venirme yo para acá, que le preguntaban que cómo veía la situación. Todo está controlado, todo está bien, está controlado. Así es de que fue uno de los que permitió tantas muertes, por no haber hecho algo firme. Por una negligencia, ¿verdad? Por negligencia, así es. Qué feo. Bueno, pues le agradecemos bastante su tiempo, su paciencia. Con eso estamos Muchas satisfechos, gracias. ¿verdad? Muchos recuerdos, muchos recuerdos, muchos recuerdos, muchos recuerdos, muchos recuerdos.